Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo. Hassan toma a Dylan como rehén. ¿Quién crees que rompió los frenos de tu auto? ¿Crees que la caída de Dylan por las escaleras fue un accidente? Sobreviví cada vez y sobreviviré de nuevo. Baran salva a Dylan con la acción de Baran. A Baran Hassan, Dylan le permitió volver a respirar. Cuando Dylan sale de la habitación, dice, tenías razón, el lugar de este hombre está aquí. Dice que estoy afuera. Baran llama al hombre y lo regaña. Cebrille cree que están hablando con Pervin. Cebrille habla con su tía. Su tía Pervin lo llama serpiente. Mantente alejado de él. Dice que le digan a Cebdet que se mantenga alejado. Baran llega a Dylan. Él dice, ¿estás bien? No puedo creerlo, hermano. Pregunta qué más nos ha hecho. Ya no lo llamo tío. Él no se merece esto. Mientras Baran y Dylan hablan, suena el teléfono. Le dice a Frat Tekin que lo han localizado. Aprende su dirección. Baran dice que me envíen la dirección inmediatamente y vayamos a la reunión. Partieron juntos. El abogado acude a Zebair. Mientras tanto, llega el teléfono. Dice que secuestraron a Baran y Dylan mientras los seguían. Zebair, ¿qué tienes? Dice que estamos a punto de encontrar a Tekin. Zebair dice que volverás porque lo encontramos. Jasmine habla sobre el matrimonio de Arun. Abandonemos la boda en el campo. Dice que arreglemos nuestro matrimonio con una boda sencilla. Arun dice que preferiría una luna de miel en lugar de una boda costosa. Cebdet llega al restaurante. Él pregunta, ¿está todo bien? Él pregunta, ¿hay alguna emoción? Jasmine dice que no tenemos ninguna deficiencia en este sentido. Cebdet dice que si hay emoción, todo está bien. Mientras Azade cuida de Miran, Gul acude a ella. Él dice, veo que estás de buen humor. Esto pareció una bendición para la mansión. Dice que lo quiero mucho. El hijo de Azade dice nuez, el nieto dice nuez. La maternidad libre es como un paraíso, dice. Él dice que tú también tienes derecho a experimentar este milagro. Gul dice que no pude entender lo que quieres decir. No tengo ninguna duda de que amas a Frat. Azade, te hice mucho daño. Nunca lo dejaste. No te rindas ahora. Es posible que también quieras tener hijos en el futuro. Dice que tú también tienes derecho a ser madre. O vete ahora o nunca lo dejes. Rose, estamos juntas en los buenos y en los malos momentos. Somos el milagro del otro. Dice que no tengo intención de renunciar a él. Azade besa su frente. Baran persigue a Tekin con Dylan. Dylan pregunta qué pasó con Baran. Había un coche siguiéndonos. Dice que cambié mi camino. Baran dice que no tengas miedo. Dice que no tengo miedo, solo estoy un poco nervioso. Después de todo, yo también soy una dama. Él dice, Dios mío, olvidé mi arma en casa. Baran dice que mi esposa es realmente una dama haga. Cebrille se acerca a Jasmine y Arun. Dice que no se necesitan muchos artículos. Pervin dice que superará su problema. Llega un mensaje al teléfono de Cebdet. Pervin dice que mi hijo tiene una reunión de padres, ¿puedes acompañarme? Pervin, no puedes moverte ahora por culpa de la bruja Cebrille. Pero él dice, yo me encargaré de esto. Se pierden en el camino con Dylan Baran. Baran dice que encontraremos una manera. Baran dice que el neumático explotó. Dice que lo cambiará. Frat y Gul conversan en el jardín. ¿Cómo dice Frat Miran? Dice que se despertará pronto y que le daremos de comer. Frat dice que podemos adoptar un niño y recibir tratamiento. Tú también experimentarás la maternidad. Baran dice que mirarte es como mirar un cuadro hermoso. Baran y Dylan pasan horas románticas. Baran abraza a Dylan y le da la vuelta. Predominan las imágenes muy calientes. Cebrille y Jasmine revisan el vestido de novia. Cuando era pequeña, su madre quería ver mi vestido de novia.
Ella dice que ha crecido y ahora lleva su propio vestido de novia. Baran y Dylan sueñan con la época en que Miran tenía 2 o 3 años. Ella le dice a Dylan que será una madre protectora. Dylan dice para no caer. Baran dice que los niños crecen luchando. Luego se imaginan que están jugando a la pelota aquí. Son bastante divertidos. Dylan pregunta, ¿lo escucharemos cuando Miran llame a mamá? Miran ahora se ha despertado con Dylan Baran. Dice que Gul ya le ha dado de comer. Dylan y Baran llaman a Gul. Pregunta por el bebé. Miran está despierto. Dice que Gul también estaba a punto de dormir. Entonces cantemos a nuestra niña, dice. Cantan una pequeña canción de cuna. Jasmine lleva el vestido de novia y se hacen fotos. Su madre dice que hará correcciones en algunos lugares. Arun trae su teléfono. Cuando Jasmine abre la puerta, Arun la ve con su vestido de novia. Dylan y Baran hablan de Tekin. Dylan, eres duro. Me pregunta, ¿debería hablar con él? Baran dice que pares ahí, que ibas a escuchar. Dylan dice que está bien y salen a la carretera nuevamente. Ha llegado el abogado de Zebair. Dice que llegamos a la dirección de Tekin. Zebair, ven a mí con esto. Dice que sabes que Tekin no debería hablar. Zebair dice 1, Baran dice 0. Llegaron a la puerta de Baran Tekin. La puerta está abierta. Entra Baran. Sin embargo, el interior es muy silencioso. Baran, preocupado porque algo va mal, saca su arma. Viene Tekin. Usted testificó a favor de Baran Aitan Karabey. Dice que te necesitamos para poder reabrir el caso. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.